Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Consentido. El día de hoy nos acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías, vamos a hablar de algo muy común y que afecta a muchas personas y que nosotros le denominamos el trabajo. Eso siempre a mí me recuerda al merengue dominicano. Lo que dice que el trabajo lo hizo Dios para el güey El trabajo lo hizo Dios como castigo. Como castigo, sí. El trabajo yo solo dejo solo al güey. Sí, sí. Y incluso la Biblia habla del trabajo, que es un castigo. Claro. Pero la verdad es que primero hay que definir un poquito qué es el trabajo. O sea, en el contexto en que nosotros lo vemos en este lado del mundo, porque hay diferentes, dependiendo de la sociedad, hay diferentes formas de abordarlo. Algunos le dicen la esclavitud moderna. Uh-huh. Pero para otros es un medio de libertad, incluso, que le ayuda a obtener cosas, lo que lleva a uno a ver el trabajo como algo que lo define uno mismo. En torno a ello hay muchas cosas, muchos refranes. Uh-huh. Pero yo entiendo que va muy de la mano a si lo que tú estás haciendo es algo que va contigo o no va contigo. Claro. Ya Confucio decía, haz lo que te gusta y así no tendrás que trabajar nunca. Y lo dijo Confucio hace mucho. Hacía tiempo, sí. Pero es muy difícil hacer lo que te gusta realmente. Porque uno no va a hacer lo que te gusta todo el tiempo. O sea, no es... Hay una parte siempre que no es lo que te gusta, sino es lo que yo tengo que hacer. Claro. Sí, porque además el gusto va a cambiar por épocas, va a cambiar a lo largo de la vida, va a cambiar. Como el gusto está bien porque nos conduce, nos abre los ojos hacia algo en concreto, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Sus riesgos. Claro, quizá nos podríamos cifrar un poquito más en lo que sería entender qué es lo que a mí me corresponde hacer, pero eso es muy delicado, porque depende del punto de vista. Si nos vamos al punto de vista, un punto de vista muy confucionista, tú lo que debes hacer es seguir las reglas, seguir los parámetros de los que mandan, todos juntos obedecer y desarrollar un bien común como son las sociedades como ahora los pueblos, mismo. como decís. Sí, y como hay sociedades en Oriente, esa tendencia de pensamiento es muy marcada, no solamente por los que teóricamente mandan, sino por las propias personas. Quieren eso, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros queremos va a depender de la cultura en la que nosotros nos hemos educado. A uno le educan de una manera y quiere eso. Eso me refería ahorita, con que de este lado lo veo de una forma, pero hay regiones donde el trabajo tiene otra perspectiva. Por ejemplo, en la mayor parte de América Latina, el trabajo es como un mal necesario. Claro, y probablemente además de ser un mal necesario y obligado, es que con esa historia tan reciente de ese estilo de esclavitud que se vivió aquí, digo de ese estilo porque esclavitud ha habido y sigue habiendo en todas partes, pero con otros nombres. Ahora se usan nombres más modernos para que parezca que es diferente, pero es lo mismo, ¿no? Pues con esa historia de esclavitud nos ha quedado esa remanencia de procurar hacer lo menos posible y obtener el mayor rendimiento. Pero aunque no sea tan alto el rendimiento, sobre todo hacer las cosas, no hay por qué hacerlas tan bien, ¿no? Yo le llamo la ley del mínimo esfuerzo. Sí, efectivamente. Y eso va a marcar todo un comportamiento que en los casos de nuestras sociedades es general, global. Quizá por eso hay que generar unas estructuras en las que tú sientas la necesidad de tener un trabajo. Hoy en día hay una persona que nace, crece durante unos añitos en el colegio, en la guardería, en la universidad, luego empieza a trabajar
Y tú no sabes lo que esa persona va a poder ganar en su vida. Eso tú no sabes si va a poder ganar o no va a poder ganar, si va a tener más o no lo va a tener. Lo que sí vas a tener seguro es que va a gastar y que va a tener que pagar impuestos, va a tener que pagar papeles, Sí. va a tener que pagar servicios, va a tener que pagar... Ya nace uno con una deficiencia ahí, ¿no? En la balanza. Uno mismo le hacen sentirse como si fuera económicamente se dice un pasivo, ¿no? Te genera gastos y no te produce ningún ingreso. Y ante eso necesitas obtener esos recursos y esos recursos te han explicado que solamente vienen a través del trabajo. Sí, ahí hay varios temas. O sea, por ejemplo, así como lo vemos nosotros, en otras regiones, como por ejemplo en Japón, el trabajo es la vida del hombre. O sea, no hay una diferencia entre la vida y el trabajo. O sea, lo que te hace existir prácticamente es el trabajo. En muchas regiones, no en todas, pero en muchas regiones así. Al punto donde la gente se muere trabajando, literalmente. O sea, se muere en el escritorio, ¡pa! Muerto. Y tiene tu nombre, no me acuerdo cuál es. El punto es que la gente confunde el trabajo con tu actividad productiva. Por ejemplo, hay personas que para producir una cantidad de dinero, que es por lo que todo el mundo trabaja, o por lo que se asume que todo el mundo trabaja, porque también hay personas que trabajan porque les gusta o por vocación, pero por lo que se asume que todo el mundo trabaja, que es por dinero, hay personas que con un esfuerzo mínimo consiguen el dinero que a otros les cuesta mucho. Entonces hay un malentendimiento entre la relación que hay entre la cantidad de trabajo y la cantidad de dinero que se produce. Pero eso del lado, eso es muy difícil de entender del lado de nosotros los latinos, por lo que tú acabas de mencionar, que por eso es que voy por ahí. Porque nosotros muchas veces hasta ponemos de lado lo que podemos ganar y lo que queremos es que nos paguen por el mínimo esfuerzo que nosotros hacemos, o sea, la ley del mínimo esfuerzo que hablamos ahorita, sin entender que la relación viene más dada de dinero-valor. Incluso personas que lo que hacen ni siquiera es un trabajo, como un artista, muchas veces por el valor que generan, lo que ellos hacen genera mucho dinero. Claro. Hablando del mundo latino, yo me fui un poco más atrás a Roma, ¿no? Sí. Que de ahí todo también es latino, ¿no? La antigua Roma, y se hablaba del trabajo como se hace una de las similitudes con una palabra que era el tripalium, que era un elemento de tortura. Es decir, y el trabajo estaba destinado solamente a los esclavos. Era una forma de torturarte, una forma de castigarte. Y hoy en día todavía sigue siendo así para muchas personas. Yo diferenciaría entre esa postura que frente a hacer algo, a realizar algo en tu vida, tú lo haces como un castigo y obligado, o lo haces como producto de la necesidad que hay de hacer y de realizarte, de expresarte o de satisfacer las necesidades del entorno. Entonces, son como dos puntos de vista opuestos. El uno tiene la satisfacción de resolver situaciones y de poder seguir viviendo, y el otro tiene la carga del castigo, de la obligación, de la tortura, ¿no? De hecho, hay puestos de trabajo, yo lo he oído desde siempre, que a lo mejor tú tenías una cosa que hacer, habías acabado una hora antes, pero tenías que estar ahí a cumplir tu hora de castigo. Te habían comprado tu vida. Tu vida, quizás sea la característica de lo que entendemos hoy por trabajo, te compran horas de tu vida para que tú estés ahí a lo que esa persona quiere, ¿no? O esa institución o lo que sea. Y la persona lo vive como un castigo porque no, imagínate en esas empresas y en esos lugares donde cuando un operario va al baño le ponen el cronómetro para ver cuánto tiempo pasa en el baño.
porque si pasa más tiempo de la cuenta, obviamente va a tener repercusiones el asunto, ¿no? O la hora del almuerzo. Ya. Yo he visto instituciones donde es prácticamente cronometrado el tema de la hora del almuerzo. O sea, tú tienes una hora. Claro, porque es la idea de que han comprado un tiempo de tu vida. Tú vendes tu tiempo. Y en muchos lugares es obligado, o sea, es la forma de sobrevivir en el sistema que estamos. Vender tu tiempo para el beneficio, obviamente, de otro y para que tú puedas subsistir. Quizá lo lamentable en el mundo del trabajo de hoy en día, en la mayor parte de la población, no toda, pero yo creo que la mayor parte de la población, es que va obligado, no le gusta lo que hace, a veces no le ve ningún sentido y aquello que la plusvalía que va a tener va a enriquecer obviamente a otro y eso que está recibiendo lo va a gastar todo en pagar. En pagar. En pagar. Al final no le va a quedar nada. Es el dinero que entra es simplemente un intermediario y un movimiento de dinero para una calidad de vida y de realización realmente pobre. Quizás sea eso lo lamentable, creo yo. Hoy Ahorita tú mencionabas que había como dos condiciones, o era como castigo o la otra era... la sería como esclavitud. Como castigo. Como castigo, sí, como castigo. ¿Y la otra parte? No recuerdo. De quedar para atrás, ¿verdad? No. Porque al final, o sea, tú tienes el que es como... ya, sí. la opuesta, ¿no? Pensaba que era... Sí, que sería hacer lo que tú haces como vocación para satisfacer una necesidad tuya de expresión, de realización o unas necesidades que hay en el entorno. Ahí yo pongo un intermedio. Tú tienes que como castigo, o sea, que te imponen el trabajo por ya razón, por la razón que sea. Tú tienes un intermedio que es como un medio, es un medio para conseguir algo, o sea, hago este trabajo porque quiero dinero para conseguir X o Y cosas, y el que es por vocación, que hago el trabajo porque es como una autorrealización que nosotros tenemos, o sea, y el problema radica en que el 95% está en el 1 y el 2, o sea, o está que en un castigo, te manda a trabajar. O sea, eso pasa mucho cuando el padre manda a trabajar al hijo, cuando tú tienes que ir a trabajar obligado, como usted dice, obligado a un lugar donde a ti no te gusta, bajo condiciones precarias, que al final el beneficio de eso muchas veces tú ni lo ves. Tú tienes un intermedio, que es una persona que también puede ocurrir lo mismo, pero al final el beneficio lo está tomando para tal vez pagar cosas Claro. que anda buscando. Y por último tú tienes aquel que está por vocación, que lo hace porque es como parte de su vida y eso lo quiere hacer, ¿no? Ahí yo vería como esos tres. Claro. Mira que hay profesiones que son más dadas a la esclavitud, que tú no ves la repercusión que tienen, ¿no? Tú eres contador o administrador de una grandísima empresa, eres una partecita muy pequeña que hace números, cálculos y ya, o limpia aquí, o hace alguna cosita, ¿no? Y tú ves que o trabaja de gerente en un banco, pero no ve los números, ve una serie de resultados de gráficos, pero no ve... No ve nada que satisfaga una necesidad real, ¿no? Sin embargo, tienes otras vocaciones, como puede ser, por ejemplo, un profesor de niños, que sí ve que los niños crecen y aprenden si hace las cosas bien. Y ves, por ejemplo, un médico, el médico ve que el enfermo salva su vida en ese momento, se sana, se mejora, se alivia con lo que él hace. O sea, se ve que se satisface una necesidad. Pero incluso eso, nuestra forma de cultura de trabajo, de esclavitud, se ha llevado. Una de las quejas que hay en algunos países es que al médico le ponen 3, 5, 6, 7 minutos, depende del momento y del lugar, por paciente. Entonces está cronometrado como en una zona franca. A ver, tú no puedes pasarte 15 minutos hablando con un paciente o 20. Porque tienes tantos pacientes para ver, no importa la necesidad que tenga, no les importa el tiempo que amerite para
ayudarle, consolarle, orientarse, entender lo que quiere decir, porque a veces no es tan fácil comunicarse, ¿no? Conocer a ese paciente. No, se convierte en una máquina de producción y entonces empieza a vivir de otra manera. Incluso los trabajos vocacionales, cuando se institucionalizan con cierta frecuencia, empieza esa visión de control, de persecución, de rentabilidad, que lo puede hacer uno mismo consigo mismo, de querer ser más rentable, conseguir más, no perder el tiempo. Igual, cuando tú, por ejemplo, tú mencionaste el ejemplo del médico, pero tú también en la educación te ocurre eso. Cuando se institucionaliza y se vuelve una industria, te pasa, por ejemplo, que tú vas a un profesor y lo meten en un aula a darle una clase a unos niños y le dicen, esto es lo que tú tienes que dar. Y no te puedes salir de ahí. O sea, ¿por qué? Porque el siguiente nivel ya está estructurado para que se supone que debe de tener estos requisitos mínimos y así sucesivamente, no con el objetivo de que el niño se desarrolle de manera creativa, sino con el objetivo de que al final de su estancia esté preparado para algo. Que muchas veces no sabemos bien para qué, pero está preparado para algo. Teóricamente para el mercado laboral, pero además como va ahora el mercado laboral de rápido... que ahí viene el punto. Te preparan para un trabajo. Para un trabajo. Un trabajo para que luego, como dicen así, de mentalidad más norteamericana de Estados Unidos, ¿no? Para que luego pueda pagar los impuestos. Para que pague los biles, como dicen ahí. Para que pague las facturas. Y al final, o sea, de ahí venimos con el tema de, es como si fuera toda una industria de crear trabajadores. Claro, es una forma de pensamiento de nuestra cultura y eso lo vamos a aplicar luego a todo. Lo podemos aplicar a todo porque todo se va a comportar de esa misma manera, sea la salud, sea la educación, sea la producción industrial. O sea, se va a buscar comprar el tiempo, se va a buscar el máximo beneficio de unos pocos, pero que como somos tantos millones, esos pocos son muchos, ¿no? También. Pero no muy desproporcionado con lo que la mayor parte de las personas podemos manejar y con la gran masa de la población a nivel planetario que está pasando una necesidad realmente imperiosa, ¿no? Yo creo que sería bueno, ¿no?, plantearnos en qué medida podemos hacer aquello que nos gusta, que también hay que prepararse para eso, no es solamente ponerse. Y como también podríamos decir, si te toca hacer lo que no te gusta, hazlo como que te gustara, ya que te tocó. Hazlo con gusto. Si el gusto no lo tiene eso, pues le pones tú el gusto, ¿no? Es el refrán de los limones. Si te caen limones, hay una limonada. Claro. Mientras tanto, mientras va buscando y viendo opciones, hay muchas situaciones en la vida en las que nos toca desarrollar funciones o trabajos que no van, pero que se ha organizado así como humanidad y tenemos que sobrevivir, ¿no? Como decía Platón, creo, primum vivere de inde filosofare. Primero sobrevivir y luego filosofamos de lo que quieras, ¿no? Bien, pues a lo mejor necesitamos una actividad que nos permite sobrevivir, pero hay que dejarse un instante, un minuto, un rato, una actividad extra, un compartir que nos acerque a esa vocación que nosotros tenemos, a ese desarrollo que muchas veces son pequeños detalles de arte, ¿no? Que a uno le gusta la música, la pintura, el teatro, la danza, los cuentos, quién sabe, ¿no? Quién sabe, pero preguntarse qué espacio hay de mi realización como ser vivo aquí, que también satisface necesidades, que esas también lo son, ¿no? Las necesidades no son solo materiales y concretas. Lo que pasa es que las materiales son perentorias, ¿no? Son más urgentes. Pero sí, buscar y encontrar ese pequeño espacio para el desarrollo de nuestra realización. Por eso yo ahorita mencionaba el punto intermedio, porque hay personas que, y le digo porque tuve una conversación al respecto con alguien que, mi vocación o lo que yo quiero hacer en la vida
es, por ejemplo, ayudar a perritos. O sea, sin embargo, yo tengo un trabajo como contador de una empresa. Y al tú preguntarle, ¿tú podrías ayudar a los perritos sin el trabajo del contador? No, porque no tengo los recursos para ayudar a los perritos. Entonces quiere decir que este trabajo tiene como objetivo darte las herramientas para tú poder hacer tu vocación, lo que tú quieres hacer. Claro, claro. Entonces, esa herramienta, ese medio, tiene un fin dentro de lo que tú quieres hacer. Si tú haces eso, tú te vas a dar cuenta, si tú analizas tu vida, tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente que hace tiempo que su trabajo tiene un sentido y es apoyar lo que ellos quieren hacer con su vida, o sea, la vocación que ellos tienen. Sin uno no existiera la otra, entonces... Y es importante encontrar esas vocaciones que siempre sirven y que siempre atienden a necesidades, porque va a haber un momento en el que la actividad productiva quizá ya no se pueda realizar. Muchas personas ya se jubilan, ya los sacan del área, los despiden, los desvinculan, que ahora se dice así, para no decir que te han votado, sino lo han desvinculado, ¿no? Palabra diplomática, sí. Desvinculado. Siempre van apareciendo nuevas formas de decir lo mismo para que parezca menos cruel o menos duro, ¿no? En cualquier caso, pues esa persona lo que le va a quedar van a ser precisamente esos elementos vocacionales que haya podido desarrollar. Es un pequeño tesoro, una gran inversión, ¿sí? De pequeño capital, si queremos, pero que realmente luego va a ser el sustento quizá del día al día. Yo diría que algo que deberíamos hacer todos es analizar en qué punto nosotros estamos con relación al trabajo. O sea, si el trabajo para nosotros es un castigo, si el trabajo para nosotros es un medio, o si ya el trabajo es de vocación que nosotros hacemos. Y en base a eso, tal vez tomar algún tipo de decisión, o sea, me quedo tranquilo o cambio. Sí. O busco alternativas, como tú decías. Tengo una fuente fundamental, pero busco alternativas en las que y hacer otras cosas. Bueno, yo creo que con este mensaje nos despedimos el día de hoy. Se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.